El origen de la humanidad, del caos cósmico a la vida en la Tierra. Hace más de 13.800 millones de años, en un instante de inimaginable energía, el universo nació. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino la expansión misma del espacio y el tiempo. De la nada, surgió todo. El calor era insoportable, la materia aún no existía y el cosmos era solo un mar de partículas en caos. Con el paso del tiempo, los primeros átomos se formaron y la gravedad comenzó su obra maestra. Galaxias nacieron, estrellas encendieron sus fuegos y en la periferia de una de estas galaxias, la Vía Láctea, un disco de polvo y gas comenzó a girar en torno a una joven estrella, nuestro Sol. Hace unos 4.500 millones de años, de la violencia de colisiones y el fuego de los elementos, emergió un pequeño planeta rocoso, la Tierra. Al principio, era un mundo inhóspito, un infierno de lava, tormentas eléctricas y océanos de magma. Pero, en sus profundidades, el agua comenzó a acumularse, la atmósfera se transformó y los primeros compuestos químicos dieron lugar al milagro más asombroso de todos, la vida. A partir de ahí, la historia de la humanidad comenzó su lenta gestación, no con dioses ni mitos, sino con las fuerzas invisibles del universo dando forma a nuestro hogar. Somos hijos de estrellas, herederos del cosmos y testigos de una historia que aún continúa. Pero la pregunta sigue en el aire: si la vida surgió aquí, ¿podría haber surgido en otro lugar del universo? El origen de la humanidad, del Big Bang a la vida en la Tierra. La historia de la humanidad no comienza con civilizaciones antiguas, ni siquiera con los primeros seres vivos. Su verdadero origen se encuentra en los rincones más remotos del universo, en un tiempo donde la materia, el espacio y el tiempo no existían tal como los conocemos. Para comprender cómo llegamos hasta aquí, debemos remontarnos 13.800 millones de años en el pasado, al instante en que todo comenzó. El Big Bang, el nacimiento del universo. Antes del Big Bang, el concepto mismo de antes no tenía sentido. No existía el tiempo, ni la materia, ni la energía. Solo una singularidad infinitamente densa y caliente, un punto que contenía en su interior toda la energía del cosmos en un estado de compresión extrema. Entonces, ocurrió lo inevitable. Esa singularidad se expandió de manera abrupta en un evento que los científicos llaman Big Bang. Contrario a lo que sugiere el término, el Big Bang no fue una explosión en un espacio preexistente, sino la expansión misma del espacio y el tiempo. En sus primeros instantes, el universo era inimaginablemente caliente y denso. Las temperaturas superaban los 1.000 billones de grados y la materia aún no existía como la conocemos. En su lugar, había un caldo primordial de partículas subatómicas, quarks, electrones y neutrinos. Apenas una millonésima de segundo después del Big Bang, el universo comenzó a enfriarse lo suficiente como para que los quarks se unieran y formaran protones y neutrones, los ladrillos fundamentales de los átomos. Durante los siguientes 3 minutos, estos protones y neutrones comenzaron a fusionarse, dando lugar a los primeros núcleos de helio e hidrógeno. Pero aún faltaba algo fundamental: los electrones. Pasaron 380.000 años hasta que el universo se expandió lo suficiente como para permitir que los electrones se unieran a los núcleos y formaran los primeros átomos estables. Este momento marcó el nacimiento de la luz visible en el cosmos, permitiendo que los fotones viajaran libremente.
Es lo que hoy conocemos como radiación de fondo de microondas, la huella del nacimiento del universo que todavía podemos detectar. El surgimiento de las estrellas y galaxias. Con el paso de millones de años, la gravedad comenzó a moldear el universo. Las regiones más densas del gas primordial colapsaron bajo su propio peso, formando las primeras estrellas. Estas enormes esferas de fuego fueron los primeros hornos de elementos químicos, transformando el hidrógeno y el helio en elementos más pesados, como carbono, oxígeno y hierro. Las estrellas no nacieron solas. Se agruparon en inmensas estructuras llamadas galaxias. Una de ellas, una espiral dorada en los límites del universo primitivo, se convertiría en nuestro hogar, la Vía Láctea. El nacimiento del Sistema Solar y la Tierra. Hace unos 4.600 millones de años, una gigantesca nube de gas y polvo comenzó a colapsar en los bordes de la Vía Láctea. En su centro, el material se concentró lo suficiente para encender el fuego de una nueva estrella, el Sol. A su alrededor, los restos de gas y polvo comenzaron a agruparse, chocando y fusionándose hasta formar los primeros planetesimales, cuerpos rocosos que, con el tiempo, se convertirían en planetas. Uno de ellos, un pequeño mundo cubierto de lava y sometido a un bombardeo constante de asteroides, estaba destinado a convertirse en nuestro hogar, la Tierra. Un infierno en la Tierra, los primeros millones de años. Los primeros años de la Tierra fueron violentos. Era un planeta incandescente, con océanos de magma en su superficie y una atmósfera cargada de gases tóxicos, sin oxígeno. A esto se sumó un impacto colosal. Un cuerpo del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó con la Tierra primitiva, lanzando al espacio una enorme cantidad de escombros. Con el tiempo, esos restos se agruparon y formaron la Luna, el satélite que hoy influye en nuestras mareas y en la estabilidad del eje terrestre. A medida que el planeta se enfriaba, las nubes de vapor de agua comenzaron a condensarse, dando origen a las primeras lluvias. Durante miles de años, esas lluvias formaron océanos primitivos que cubrirían gran parte de la superficie terrestre. En estos mares primigenios, rodeados de volcanes activos y tormentas eléctricas, ocurrió el evento más misterioso de la historia, el origen de la vida. El nacimiento de la vida, de moléculas a células. La vida no surgió de inmediato. Fueron necesarios cientos de millones de años para que la química de la Tierra diera lugar a la biología. En los océanos, los compuestos básicos como aminoácidos, lípidos y nucleótidos comenzaron a interactuar, formando estructuras más complejas. Algunas de estas moléculas lograron autorreplicarse, dando el primer paso hacia la evolución biológica. Hace 3.800 millones de años, aparecieron las primeras formas de vida, las bacterias primitivas. Estas diminutas células fueron los primeros habitantes del planeta, y algunas de ellas, como las cianobacterias, cambiaron la historia al liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. Este oxígeno transformó la atmósfera terrestre, creando las condiciones para la vida tal como la conocemos. De microorganismos a humanos, la evolución de la vida. Durante los siguientes miles de millones de años, la evolución hizo su trabajo. Los primeros organismos unicelulares evolucionaron en formas de vida más complejas, aparecieron los primeros seres multicelulares, y finalmente, la explosión de diversidad biológica dio lugar a los primeros peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Mirar al cielo es mirar nuestro pasado,
un recordatorio de que somos el resultado de miles de millones de años de historia cósmica. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta: si la vida pudo surgir aquí, ¿cuántos otros mundos habrán seguido el mismo camino? La evolución biológica y la teoría de Darwin. Hace millones de años, el mundo tal como lo conocemos hoy no existía. La vida en la Tierra ha pasado por innumerables cambios y transformaciones, y la explicación científica detrás de esta historia se encuentra en la evolución biológica. Esta teoría sostiene que los seres vivos han cambiado a lo largo del tiempo a través de un proceso gradual de modificaciones genéticas, adaptaciones y selección natural. Desde tiempos antiguos, los seres humanos han intentado explicar el origen de la diversidad de los organismos. Durante siglos, la creencia predominante era que todas las especies fueron creadas tal y como son en la actualidad, sin cambios ni variaciones. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia, surgieron teorías que desafiaron esta idea, entre ellas, la teoría de la evolución por selección natural, propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX. Darwin fue un naturalista inglés que, a través de un largo viaje a bordo del HMS Beagle, recolectó observaciones y pruebas que lo llevaron a desarrollar su teoría. Durante su estancia en las Islas Galápagos, notó diferencias en los picos de los pinzones que habitaban en distintas islas. Algunas especies tenían picos más largos y delgados, mientras que otras poseían picos gruesos y fuertes. Estas diferencias parecían estar relacionadas con la alimentación de cada ave y el ambiente en el que vivían. Darwin llegó a la conclusión de que los organismos no eran inmutables, sino que cambiaban con el tiempo para adaptarse a su entorno. A partir de estas observaciones, desarrolló la teoría de la selección natural. Según esta idea, dentro de una misma especie existen variaciones entre los individuos. Algunos poseen características que les otorgan ventajas para sobrevivir y reproducirse en su ambiente. Aquellos con rasgos más favorables tienen más probabilidades de transmitirlos a su descendencia, mientras que los menos adaptados tienen menos posibilidades de sobrevivir. Con el paso del tiempo, estos pequeños cambios acumulativos dan lugar a nuevas especies. Esta teoría rompió con la idea tradicional de que las especies eran fijas e inmutables. En su libro El origen de las especies, publicado en 1859, Darwin presentó numerosas evidencias que apoyaban su teoría. A pesar de la resistencia inicial por parte de la sociedad y de la comunidad científica, su trabajo sentó las bases de la biología moderna y cambió la forma en que entendemos la vida en la Tierra. Con el paso de los años, se han encontrado múltiples pruebas que confirman la evolución. El registro fósil muestra organismos que vivieron hace millones de años y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Comparaciones entre los esqueletos de diferentes especies han revelado estructuras similares, lo que sugiere que comparten un ancestro común. Los estudios genéticos han demostrado que los seres vivos están relacionados entre sí, y que incluso los humanos comparten gran parte de su ADN con otras especies, como los chimpancés. A pesar de su impacto en la ciencia, la teoría de la evolución fue objeto de grandes debates y controversias. En el siglo XIX, la idea de que los seres humanos y los animales compartían un ancestro común era inaceptable para muchos. Sin embargo, con el tiempo, los avances científicos han reforzado la teoría de Darwin y han permitido un mayor entendimiento de los procesos evolutivos. Hoy en día,
La biología evolutiva no solo explica la diversidad de la vida, sino que también es fundamental en el estudio de enfermedades, la genética y la conservación de especies en peligro de extinción. La evolución es un proceso continuo. Las especies siguen cambiando y adaptándose a nuevas condiciones ambientales. La resistencia de las bacterias a los antibióticos es un claro ejemplo de evolución en acción. Los microorganismos que logran sobrevivir a un medicamento desarrollan resistencia, y esta resistencia se transmite a las siguientes generaciones. Entender la evolución biológica nos permite comprender nuestro propio origen como especie. Sabemos que los humanos, al igual que todos los seres vivos, somos el resultado de miles de millones de años de evolución. La historia de la vida en la Tierra es una historia de cambio constante, adaptación y supervivencia. Somos descendientes de organismos primitivos que, a lo largo de millones de años, evolucionaron hasta convertirse en lo que somos hoy. Aunque la ciencia ha avanzado y se han incorporado nuevas perspectivas, su idea central sigue siendo la base de la biología moderna. La evolución no es solo una teoría en un libro de historia, sino un proceso vivo que sigue moldeando el mundo a nuestro alrededor. Los primeros homínidos, Australopithecus y Homo habilis. Hace millones de años, en un mundo radicalmente diferente al nuestro, comenzaron a aparecer los primeros indicios de lo que eventualmente se convertiría en la especie humana. Los primeros homínidos surgieron en el continente africano, adaptándose a un entorno cambiante donde la supervivencia dependía de la capacidad de evolucionar. Esta es la historia de dos de los más importantes, Australopithecus y Homo habilis, especies clave en la larga travesía de la evolución humana. Para comprender el origen de los homínidos, es necesario remontarnos al período Mioceno, hace aproximadamente 10 a 7 millones de años, cuando los ancestros de los chimpancés y los humanos comenzaron a separarse evolutivamente. Durante este tiempo, África era un continente con extensas selvas tropicales, pero debido a cambios climáticos, muchas de estas selvas dieron paso a amplias sabanas. Esta transformación obligó a algunas especies de primates a adaptarse a un nuevo estilo de vida fuera de los árboles, favoreciendo el desarrollo del bipedismo, una de las características fundamentales en la evolución humana. Uno de los primeros géneros de homínidos en aparecer fue el Australopithecus, que existió entre 4.2 y 2 millones de años atrás. Sus fósiles han sido hallados principalmente en el este y sur de África. El Australopithecus poseía una combinación única de rasgos. Su cuerpo aún conservaba características adaptadas para trepar árboles, con brazos largos y fuertes, pero al mismo tiempo, sus piernas y cadera estaban diseñadas para caminar erguidos sobre dos pies. Este bipedismo les permitía recorrer largas distancias en busca de alimento y detectar posibles depredadores en la vasta sabana. Uno de los fósiles más famosos de Australopithecus es Lucy, descubierta en 1974 en Etiopía y perteneciente a la especie Australopithecus afarensis. Lucy vivió hace aproximadamente 3.2 millones de años, y su esqueleto reveló que caminaba erguida, aunque todavía era una excelente trepadora. Su hallazgo fue crucial para confirmar que el bipedismo evolucionó antes que el aumento del tamaño cerebral en los homínidos. A pesar de su postura bípeda, el cerebro de Lucy era relativamente pequeño, con un tamaño similar al de un chimpancé moderno.
El Australopithecus vivió durante millones de años en un entorno hostil, donde grandes depredadores como los felinos dientes de sable acechaban constantemente. Su dieta se basaba en frutas, raíces y semillas, y algunos estudios sugieren que pudieron haber consumido carne ocasionalmente, aunque no de manera regular ni con herramientas sofisticadas. Sin embargo, fue a partir de la aparición del Homo habilis, hace aproximadamente 2.4 millones de años, cuando se dio un salto crucial en la evolución humana, el desarrollo de herramientas de piedra. El Homo habilis, cuyo nombre significa hombre hábil, fue la primera especie del género Homo y marcó el inicio de una nueva era en la evolución humana. Vivió en África hace entre 2.4 y 1.6 millones de años, coexistiendo con algunas especies de Australopithecus. Aunque su estatura era similar a la de estos últimos, su cráneo presentaba una mayor capacidad craneal, lo que indica un cerebro más grande y complejo. Este aumento en la capacidad cerebral permitió el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, lo que se reflejó en la creación y el uso de herramientas rudimentarias. Los fósiles de Homo habilis, descubiertos en lugares como Tanzania y Kenia, han sido hallados junto a herramientas de piedra tallada, conocidas como la industria oldubayense. Estas herramientas eran simples pero efectivas, piedras afiladas utilizadas para cortar carne, romper huesos y procesar vegetales. Este avance tecnológico le dio al Homo habilis una ventaja significativa sobre otros homínidos, permitiéndole acceder a una dieta más variada y mejorar sus posibilidades de supervivencia. El uso de herramientas también sugiere un cambio en la organización social de estos primeros humanos. Se cree que el Homo habilis comenzó a desarrollar una mayor cooperación dentro de los grupos, compartiendo alimentos y protegiéndose mutuamente. Esta cooperación habría sido clave para enfrentar los peligros del entorno, como la amenaza de los grandes depredadores y la competencia con otras especies de homínidos. A medida que la evolución continuó, el Homo habilis dio paso a nuevas especies con cerebros aún más grandes y una mayor capacidad tecnológica, como el Homo erectus, que fue el primer homínido en dominar el fuego y expandirse fuera de África. Sin embargo, tanto el Australopithecus como el Homo habilis jugaron un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que sentaron las bases para la aparición del Homo sapiens, nuestra especie. La historia de la evolución humana es un relato de adaptación, ingenio y supervivencia. Desde los primeros pasos de Lucy en la sabana africana hasta la creación de herramientas de piedra por el Homo habilis, cada avance fue un eslabón en la cadena que nos llevó a convertirnos en lo que somos hoy. La evolución no fue un proceso lineal ni simple, sino una compleja interacción de cambios genéticos, ambientales y culturales que, con el tiempo, moldearon la inteligencia y la capacidad de innovación que definen a nuestra especie. Hoy, gracias a la arqueología y la paleontología, seguimos descubriendo nuevas piezas de este enorme rompecabezas. Cada fósil encontrado nos acerca un poco más a comprender nuestro pasado y nos recuerda que la historia de la humanidad no es solo la de nuestra especie, sino la de todas las formas de vida que nos precedieron y que contribuyeron a nuestro desarrollo. La evolución sigue ocurriendo, y aunque hoy dominamos el planeta, nuestro origen nos recuerda que, en el fondo, seguimos siendo parte de la naturaleza, sujetos a los mismos procesos que moldearon a nuestros ancestros hace millones de años. El misterio del Neandertal y su extinción. Hace más de 400.000 años, en las frías y salvajes tierras de Eurasia, caminaba un ser que, aunque no era como nosotros,
se nos parecía mucho. Era robusto, de frente baja, con un cráneo ancho y una fuerza física asombrosa. Lo conocemos como el Neandertal, y durante miles de años fue el dueño absoluto de los bosques helados, las montañas nevadas y los valles abiertos de Europa y Asia Occidental. Los neandertales no eran simples bestias primitivas. Al contrario, enterraban a sus muertos, cuidaban de los heridos, usaban herramientas sofisticadas y hasta se piensa que creaban arte rudimentario. Eran hábiles cazadores, resistentes al clima extremo, y lo bastante inteligentes como para construir refugios, dominar el fuego y trabajar la piedra con precisión. Durante mucho tiempo, parecían destinados a prosperar. Los neandertales evolucionaron a partir de un ancestro común compartido con los humanos modernos, probablemente el Homo heidelbergensis, que migró desde África hacia Europa. Aislados geográficamente y enfrentando climas extremos durante el Pleistoceno, los neandertales desarrollaron cuerpos fuertes y compactos, ideales para conservar el calor. Tenían arcos superciliares marcados, narices grandes para calentar el aire frío y una fuerza física impresionante. Durante decenas de miles de años, prosperaron. Habitaron desde la península ibérica hasta Siberia y dejaron huellas de su existencia en cuevas, valles y montañas. En lugares como la Chapelle aux Saints, Francia, y Sanidar, Irak, los arqueólogos descubrieron enterramientos que sugieren prácticas rituales, o al menos, cierto respeto por los muertos. Estos no eran simples supervivientes, eran seres sociales. Utilizaban herramientas de piedra conocidas como tecnología musteriense, mucho más compleja que la de sus antecesores. Cazaban grandes presas como mamuts y bisontes, vivían en grupos organizados y, posiblemente, comunicaban emociones mediante algún tipo de lenguaje rudimentario. Incluso hay evidencias de que pintaban en cuevas y decoraban objetos, lo cual apunta a una capacidad simbólica avanzada. Hace aproximadamente 60.000 años, los Homo sapiens comenzaron a salir de África y entraron en contacto con los neandertales en zonas como el Levante y Europa. El intercambio no fue solo cultural, sino también biológico. Hoy, los seres humanos fuera de África comparten entre un 1% y un 3% de ADN neandertal. Esto significa que no solo convivieron, sino que también se reprodujeron entre sí. Sin embargo, algo ocurrió. Entre 40.000 y 30.000 años atrás, los neandertales desaparecieron gradualmente. Las teorías son múltiples, desde una competencia directa con el Homo sapiens, hasta cambios climáticos severos, pasando por enfermedades nuevas traídas por los humanos modernos. Es probable que la extinción no haya sido súbita, sino un proceso largo de declive poblacional y pérdida de territorio. El último refugio conocido de los neandertales fue la costa sur de la península ibérica, especialmente en cuevas como Gorham's Cave en Gibraltar, donde habitaron hasta hace unos 40.000 años. Luego, el silencio. Hoy, los neandertales no son vistos como una especie torpe o primitiva, sino como una humanidad alternativa que caminó junto a nosotros durante milenios. Fueron inteligentes, adaptativos, sociales y profundamente humanos a su manera. Su legado permanece vivo no solo en nuestros genes, sino también en nuestra historia compartida. Pero entonces,
como si la historia hubiera cambiado de rumbo de forma repentina, desaparecieron. Hace unos 40.000 años, los neandertales se desvanecieron para siempre. La tierra que alguna vez fue su hogar pasó a manos de otra especie, el Homo sapiens, nosotros. La pregunta que ha perseguido a científicos durante generaciones sigue sin una única respuesta clara: ¿por qué se extinguieron los neandertales? ¿Fue una catástrofe natural, el cambio climático, o quizás algo mucho más cercano, nosotros? Algunas teorías sugieren que los Homo sapiens, con cerebros ligeramente más grandes y una capacidad de organización superior, compitieron por los mismos recursos. Otros creen que las enfermedades transmitidas por los nuevos llegados diezmaron a los neandertales. También hay quienes apuntan a la posibilidad de que no fue una desaparición total, sino una fusión. Hoy, una pequeña parte de nuestro ADN lleva la huella de ellos, prueba de que hubo contacto, convivencia y descendencia. Sea como sea, los neandertales desaparecieron sin dejar un testimonio directo, pero sus fósiles, sus herramientas y sus huellas en nuestras células nos siguen hablando. Son como un eco lejano en la historia humana, un recordatorio de que no fuimos los únicos, pero sí los últimos en quedar. El misterio del Neandertal no es solo una historia sobre extinción. Es una historia sobre lo que significa ser humano. El Homo sapiens y su expansión por el mundo. Hace aproximadamente 300.000 años, en algún lugar de África, probablemente en la región que hoy conocemos como Etiopía, nació una nueva especie de homínido, Homo sapiens, el ser humano moderno. No fue una aparición súbita, ni un milagro biológico. Fue el resultado de millones de años de evolución, de ensayo y error, de supervivencia y adaptación. Nuestros ancestros inmediatos, como el Homo erectus o el Homo heidelbergensis, ya habían explorado otras tierras, caminado grandes distancias y dominado el fuego. Pero había algo diferente en los Homo sapiens. Algo invisible a simple vista, pero revolucionario, la capacidad de pensar simbólicamente, de imaginar cosas que no existen, de crear mitos, arte y lenguaje complejo. Fue esa chispa de imaginación lo que encendió todo. Durante decenas de miles de años, los Homo sapiens vivieron únicamente en África, adaptándose a los variados climas del continente. Se organizaban en pequeños grupos de cazadores-recolectores, seguían a los animales, recolectaban frutos, y comenzaban a dejar señales de su existencia en pinturas rupestres y herramientas de piedra pulida. Pero la naturaleza inquieta del ser humano los impulsó a explorar más allá. Hace unos 70.000 años, comenzó la gran migración fuera de África. Pequeños grupos cruzaron el estrecho de Bab el-Mandeb hacia la península arábiga. Desde ahí, se expandieron lentamente por todo el continente asiático, llegaron a Australia hace unos 50.000 años, y finalmente a Europa, donde convivieron con otra especie humana, los neandertales. Estos encuentros no siempre fueron violentos. De hecho, los Homo sapiens se cruzaron genéticamente con los neandertales, dejando una huella que aún conservamos hoy. Entre el 1% y el 3% del ADN de los seres humanos modernos no africanos proviene de ellos. Mientras avanzaban por el planeta, los Homo sapiens se adaptaban a nuevos ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta las tundras heladas. Aprendieron a cazar animales enormes, como el mamut y el bisonte, a construir refugios y a organizarse en estructuras sociales más complejas.
La capacidad de colaboración a gran escala fue su mayor ventaja evolutiva. No solo cazaban juntos, sino que compartían historias, rituales, conocimiento. Esa habilidad para construir culturas, para crear símbolos y creencias comunes, les permitió desarrollar herramientas más avanzadas, sistemas de comunicación más ricos y formas de organización social que ningún otro homínido había logrado. Hace unos 15.000 a 20.000 años, los Homo sapiens llegaron al último gran territorio virgen, América. Probablemente cruzaron desde Siberia a través del puente de Beringia, aprovechando el nivel bajo del mar durante la última glaciación. Desde Alaska se expandieron hacia el sur, alcanzando en pocos milenios la Patagonia y el corazón de las selvas amazónicas. Pero hubo otro cambio aún más profundo que marcaría el destino de la humanidad, la revolución agrícola. Hace unos 12.000 años, en distintas partes del mundo como el creciente fértil, China, Mesoamérica y los Andes, algunos grupos comenzaron a domesticar plantas y animales. Dejaron de depender de la caza y la recolección y comenzaron a construir aldeas, luego ciudades, y más tarde, civilizaciones. Con la agricultura llegó la escritura, los calendarios, la religión organizada y los imperios. Surgieron culturas como la sumeria, la egipcia, la china, la maya, la inca y tantas más. Cada una con sus lenguas, sus dioses, sus avances en ciencia, arte y filosofía. Los Homo sapiens dejaron de ser simples sobrevivientes del entorno y se convirtieron en constructores de mundos. Pasaron los siglos y con ellos guerras, alianzas, descubrimientos, migraciones y mezclas culturales. Los Homo sapiens cruzaron océanos, cartografiaron el cielo, llegaron al Polo Sur y finalmente al espacio. Hoy, somos más de 8.000 millones de Homo sapiens sobre el planeta. Hemos creado inteligencia artificial, satélites, internet, medicina avanzada, y sin embargo, seguimos luchando con preguntas que nuestros ancestros también se hacían frente al fuego. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Nuestra historia no es solo biológica, ni únicamente cultural. Es una historia de creatividad, de resiliencia, de errores y aprendizajes. Desde las cuevas hasta los rascacielos, desde la lanza de piedra hasta el telescopio espacial, el camino del Homo sapiens ha sido una mezcla constante de instinto y razón, de caos y esperanza. Y aunque hay mucho por descubrir del pasado, quizás el mayor misterio siga estando adelante, en el futuro que aún tenemos que construir. Desde una explosión cósmica ocurrida hace más de 13.000 millones de años, conocida como el Big Bang, hasta la aparición de una especie capaz de mirar las estrellas y preguntarse por su origen, la historia del universo y de la vida en la Tierra es, sin duda, una de las narraciones más fascinantes jamás contadas. Nuestro planeta, formado hace 4.5 mil millones de años, fue el escenario de un largo y complejo proceso de transformación, en el que la evolución biológica, guiada por la selección natural, moldeó la diversidad de especies que han habitado sus rincones. Gracias a las ideas revolucionarias de Charles Darwin, hoy entendemos que la vida no surgió de manera espontánea o aislada, sino como parte de un extenso árbol evolutivo. En ese árbol, una rama especial empezó a destacarse hace millones de años. Con el Australopithecus, vimos los primeros pasos bípedos de nuestros ancestros. Con el Homo habilis, aparecieron las primeras herramientas, y con ellas, la chispa de una inteligencia creciente. Pero fue con el Homo sapiens,
hace aproximadamente 300.000 años, que la historia dio un giro trascendental. No solo sobrevivimos y nos adaptamos, cruzamos continentes, creamos lenguas, mitos, culturas y civilizaciones. Nuestra capacidad de imaginar, colaborar y transformar nuestro entorno nos permitió expandirnos por todo el planeta, desde los desiertos africanos hasta los glaciares siberianos. Así, desde el nacimiento del universo hasta la conciencia humana, el viaje ha sido largo, lleno de misterios, desafíos y descubrimientos. Y aunque aún quedan muchas preguntas por responder, hay algo claro: somos el resultado de millones de años de evolución, de materia estelar convertida en pensamiento, y de historia escrita tanto en fósiles como en nuestras propias células. Comprender este origen científico no nos aleja del asombro, al contrario, nos invita a valorarlo todo aún más: la vida, el planeta y el increíble milagro de estar aquí para contarlo. Si disfrutaste este viaje por la historia del universo y de la humanidad, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Cada semana exploramos los misterios de nuestro origen, la ciencia y la evolución. Únete a esta comunidad curiosa y apasionada por el conocimiento. Nos vemos en el próximo video.